Bueno, siendo las 10, vamos a dar inicio a este seminario sobre agua, sociedad y paisaje, el caso del sistema de irrigación del Valle del Chubut, en el cual expondrá el arquitecto doctor Fernando Williams, a quien agradecemos desde INTA y particularmente del equipo de agua que trabaja en la experimental de Chubut, por su acompañamiento y participación. La idea de este encuentro es acercarse a la historia del Valle del Chubut desde una perspectiva paisajística, deteniéndonos en lo que significa tanto desde el punto de vista teórico como metodológico. Un poco la idea es articular las transformaciones físicas con las representaciones y prácticas que se han dado en este valle a partir del asentamiento de la colonia galesa en 1865. Un poco la intención es poner en foco la constitución de las sociedades de riego y la construcción de infraestructura de irrigación en el valle inferior del río Chubut, y problematizar las particularidades, desafíos, conflictos que se dieron en torno a la construcción y el mantenimiento de la red de canales y a la gestión del riego. Este seminario tiene el auspicio del proyecto local de la Estación Experimental Agropecuaria Chubut, de gestión del agua en un canal comunero del Valle Inferior, y en el cual participamos diferentes técnicos, técnicas y agentes de INTA Chubut. Voy a proceder a presentarlo a Fernando, darle las gracias primeramente por estar con nosotros. Fernando Williams es arquitecto, egresado de la Universidad de Buenos Aires en 1995, magíster en Sociología de la Cultura y Análisis Cultural, también por la Universidad Nacional de San Martín, y doctor de la Universidad de Buenos Aires en el área de Historia, en el año 2012. Se ha desempeñado como investigador en temas vinculados con la historia urbana y territorial, la colonización agrícola, el paisaje y el medio ambiente, y desde 2019 pertenece a la carrera de investigador científico del CONICET. Ha integrado y codirigido varios proyectos de investigación acreditados en la UBA y en la Universidad Nacional de La Plata, en el Archivo de Arquitectura y Diseño Argentino, y los resultados de su trabajo han aparecido en diversas publicaciones de la Argentina y del exterior, y en los libros Entre el desierto y el jardín, Viaje, literatura y paisaje en la colonia galesa de la Patagonia, de la editorial Prometeo de 2011, y 150 años de ILAFDA, del Consejo Federal, del CFI, en 2015. Se ha desempeñado como docente de grado en las asignaturas de Teoría de la Historia de la Arquitectura en la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad Nacional de La Plata, de la Universidad de Palermo, de la Universidad Torcuato Di Tella y de la Universidad Nacional de San Martín. Bueno, sin más, después de este extenso currículum, le damos la bienvenida a Fernando y estamos dispuestos a escucharlo. Les pido por favor si pueden silenciar sus micrófonos, así no hay interrupciones en su exposición. Muchas gracias, y bueno, Fernando, tenés la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Franco, por la presentación y también por el contacto que hemos estado sosteniendo, que condujo un poco al armado de este seminario. Estoy muy contento con la invitación y agradecido también, sobre todo por estar en contacto con gente que justamente está en el territorio y trabajando los problemas del territorio. Mi trabajo ha tenido una base en el territorio, en el relevamiento in situ, pero está, como van a ver, más fundamentada en fuentes de distinto tipo, ¿no? Fuentes escritas, cartográficas, etc. Bien, voy a empezar a compartir pantalla, ¿sí? Voy a empezar usando este flyer tan bonito que hicieron en el INTA para hablar, empezar hablando del título, ¿no? El título
que tiene estos tres términos, agua, sociedad y paisaje. Doy por sentado que la relación entre agua y sociedad, ustedes están efectivamente todo el tiempo pensando en ella, sobre todo en los últimos tiempos en los que está tan ampliamente difundido un enfoque hidrosocial, ¿no? Como lo llama, a ver qué. Puedo pasar las diapositivas, no me pasa la siguiente. Dejo de compartir. Deja de compartir, compartir nuevamente y seguro va a funcionar. ¿Qué pasa? Bien. Ahí voy a la presentación. Ahí está. Bien. Digo, este enfoque hidrosocial que aparece tan fuertemente en trabajos como los de Swingdale, ¿no? Trabajos de ecología política. Toda transformación del territorio es política, digamos, por definición. Implica considerar proyectos, expectativas que entran siempre en competencia, siempre entran en tensión, pero en ese territorio el agua como recurso vital implica que esa politicidad, digamos, quiera un mayor voltaje aún. Obviamente ahí el conflicto es un poco la piedra angular de estos estudios. Incluí también un trabajo clásico, digamos, para pensar la relación agua y sociedad en esta diapositiva, que es el de Wittfogel, ¿no? que pone en el centro de la indagación el modo en que irrigación justamente irrigación tiene sobre la estructura social, ¿sí? Y sobre el surgimiento de una especie de estatalidad, ¿no? Vogel dice que el surgimiento del Estado puede rastrearse hacia esos regímenes despóticos orientales marcados por fuerte organización en torno a la gestión del... bien, pero en el título hay otro término que es paisaje también, ¿no? Es más indicativo de la contribución que he querido hacer en mi trabajo durante los últimos años, y por eso aparece la tapa de este libro que ya tiene varios años. Paisaje digamos, en varios sentidos, y lo polisémico de la definición de paisaje es interesante en este sentido, ¿no? Paisaje es un término que viene originalmente del arte, es un género artístico, ¿no? Entonces ahí aparece el tema de las representaciones, que es más o menos lo que está puesto en foco en este libro, ¿no? Imágenes y sus significados, pueden ser imágenes literarias, imágenes históricas, etc. Entonces la idea es como, bueno, trabajar con los consensos culturales acerca del significado de determinadas imágenes. Acá aparecen figuras que organizan la percepción y la representación del territorio, jardín, desierto, etc. Pero también paisaje, como ustedes saben, designa una porción del territorio física, digamos, ¿no? En ese sentido, campo de llegada no es el arte, sino es la geografía, es el urbanismo, es también la arquitectura. No estamos hablando de imágenes, sino que estamos hablando de configuraciones espaciales y materiales. Un historiador diría huellas materiales. Ahora, tal como señalo en el artículo este que les compartí para hoy,
para discutir, si tienen ganas, después, más tarde. Lo que me interesa, partiendo de esta definición bastante convencional de paisaje, es redefinir o renovar esa definición a la luz de esta politicidad del agua. En este sentido, volviendo a la idea de consenso, digamos que este se construye no solo en torno a las imágenes o a las huellas materiales, sino también en torno a las prácticas, ¿sí? De alguna manera, habitando sobre cómo ese territorio es, de alguna manera, transformado, gestionado, etc. Y también debemos hablar de las normas y de las leyes que a veces determinan esa práctica. También ahí entran las instituciones que legitiman esas prácticas, esas normas. Así que a partir de este interés en las prácticas, en las normas, en las instituciones, lo que propongo es trabajar con un concepto de gestión reproblematizado desde de una perspectiva atenta al paisaje. Para sintetizar, lo que me interesa hacer es articular lo estético y lo político que siempre aparecen asociados. Una política del territorio no quede escindida, digamos, de una estética. De algún modo, este ajuste de las herramientas conceptuales se ha desprendido, digamos, naturalmente un poco del caso de estudio, que es el Valle del Chubut. ¿Por qué? Porque la incorporación de la dimensión de gestión cobró sentido en un momento en el que advertí que a partir de la colonización galesa existieron conjuntos de prácticas, de normas y de instituciones de distinto tipo y que entraron en conflicto entre sí. Obviamente eso se explica porque desde el momento de su organización en Gales y en Estados Unidos, el movimiento colonizador estuvo animado por una especie de proyecto refundacional, ¿no? Es decir, había un interés explícito en conservar un grado de autonomía que permitiera, entre otras cosas, que el idioma galés fuera reconocido no solo en el hogar, en la capilla, en el estado, sino también en ámbitos como la enseñanza, como el comercio, como el gobierno, ¿no? Hay muchas colonias agrícolas en Argentina en este periodo, 50, 60, 70. No en todas, no en muchas encontramos esta función por refundar una nueva patria, ¿no? Son contadas. Muestro este interesante artículo de Fabio González porque refundación implica la institución de una legislación propia, ¿no? tal como se la materializó en el armado de una constitución local y también en unos organismos representativos de gobierno, el famoso Consejo de la Colonia, Cengor en galés, que estaban consagrados por esa constitución. Recordemos además que en el caso de la colonia del Chubut, el periodo inicial, que fue un periodo de relativo aislamiento, permitió que esas normas, esas instituciones, se naturalizaran un poco, se legitimaran un poco más. Aprovecho para decir que mañana tenemos la presentación, después si quieren les comparto el link, de la segunda edición del libro que estoy mostrando aquí. También es importante considerar aquí los medios de producción y el control que los galeses y sus descendientes ejercieron sobre ellos durante varias décadas de distinto tipo. Por ejemplo, luego de algunas experiencias negativas con comerciantes de Buenos Aires, cuando se empezó a producir higo, por ejemplo, a mediados de la década del 80, la comercialización pasó a estar hegemónicamente en manos de una compañía que fundaron ellos mismos, que fue la Compagnie Masna Holcamo, la compañía mercantil de Chubut. Pero si de producción y de control de medios de producción se trata, el elemento central, por supuesto, era la irrigación, el medio con el cual se pudo desarrollar la agricultura. Elemento agricultura que era parte programática de las colonias, ¿sí? Como se
implementó en Argentina desde mediados de la década del 50, ¿no? Con las primeras en La Pampa Gringa, en Santa Fe. Lo que me gustaría hacer hoy es una reseña de la construcción y gestión de la infraestructura de riego, poniendo en relación la organización del riego con, uno, la ocupación, ¿no? Estructuración más general del valle, donde van a importar la subdivisión de la tierra, la consolidación de una estructura vial, la urbanización en un punto también. Y dos, la constitución de las instituciones creadas por los colonos, especialmente aquellas que durante periodos importantes de tiempo mantuvieron viva cierta ilusión de la autonomía galesa, ¿no? En la charla no voy a avanzar tanto sobre las implicancias paisajísticas del riego, eso aparece en el artículo que les compartí, por ahí podemos hablar del tema en la media hora final, si hay alguna pregunta sobre el artículo, pero por el tipo de audiencia que tenemos hoy, que me imagino que tenemos hoy, es más especializada en temas de riego y más familiarizada con el Valle del Chubut también, me interesaba más la posibilidad de construir esta especie de línea de tiempo de la irrigación y ver los temas que aparecen en cada periodo. Así que voy a retomar una reseña que empecé a hacer para un congreso de Cardiff, de la Universidad de Cardiff, unas semanas atrás, en el que algunos de ustedes estuvieron, pero voy a extenderla un poco más en el tiempo para llegar a los años 40 del siglo XX, 40, 50, momento en que se produjo un quiebre respecto de las formas de gestión del riego practicadas y consagradas anteriormente. Y por supuesto, esa línea de tiempo arrancaría en 1865, la formación de Tre Rawson, donde vivieron los colonos desde su llegada y durante varios años, y año en que se demarcó un primer trazado de chacras por parte de Díaz. Díaz era un agrimensor que vino con el capitán Murga en noviembre de 65. Chacras que eran la mitad de las chacras que existen hoy, eran unas chacras de 50 hectáreas, la legislación luego cambió, y ubicadas en la sección oriental del valle. Muchas de estas chacras no fueron ocupadas durante los primeros años, y ello puede explicarse a partir de los desafíos que implicó para los colonos trabajar la tierra en una región en la que el régimen de lluvias, ustedes saben, no sobrepasa los 200 milímetros por año. Es obvio que bien pronto resultó evidente que sin el aporte del riego artificial los cultivos no podían prosperar. Y uno leyendo las crónicas galesas se da cuenta que el riego resultó con el tiempo mucho más que un recurso adicional para desarrollar la agricultura. La construcción de una red de irrigación permitió radicar una población de cierta densidad y al mismo tiempo uniformemente distribuida a lo largo de todo el Valle del Chubut, una especie de verdadero Brockenbrae, como se dice en galés, ¿no? Como área galesa con sus casas campestres, sus capillas, ¿no? La idea de las vecindades en torno a las capillas es muy importante. En esta historia de prueba y error de la irrigación, tenemos que reconocer no solo la tenacidad de los colonos, como se hace generalmente, sino también el modo en que el río se comportaba y cómo ello iba alterando las estrategias que desarrollaban. Porque de alguna manera fueron los desbordes del Chubut los primeros indicios que se tuvieron acerca de la posibilidad del riego. Y por eso las áreas cultivadas en los primeros años fueron las de los recodos, que cerca de Tre Rawson describía el curso de un río que sería nombrado justamente Camuy, ¿no? Estas áreas de los recodos tenían obviamente más chance de inundarse y más chances de ser regadas artificialmente. Como dijimos recién, durante estos primeros años
no todos los colonos se asentaron en las chacras que les habían sido concedidas, pero permanecieron muchos de ellos en el pueblo de Terrauzon, desde donde se trasladaban algunas de las chacras y a los mencionados recodos. De hecho, este consejo que mencionaba recién, el Kengor de la colonia, implementó entre 1872 y 1874 un sistema de arriendo de la tierra de los tres diferentes recodos. Para los que estén familiarizados con la historiografía de la colonización galesa, recordarán que generalmente se considera que Aaron Jenkins fue como el cubridor del riego, 1867. Sin embargo, esto es solamente un mito. Lo que en realidad Jenkins parece haber descubierto fue que no solo la tierra de los recodos era buena para la agricultura, sino también la tierra negra que formaba gran parte del piso del valle. De hecho, demostraría que el riego fue utilizado con anterioridad. La comprobación de Jenkins fue importante porque impulsaría luego la construcción de una red capaz de cubrir todo el valle. Esto que decíamos recién, ¿no? La posibilidad de que cada uno estuviera en su chacra, tal como se desprendía de estos trazados cuadriculares, dependía de un sistema de irrigación capaz de llevar agua a cada una de estas. Según Lewis Jones, fue recién en 1871 que se comprendió la necesidad de construir canales generales de capacidad suficiente para lograr ese objetivo. Sin embargo, hubo muchos retrasos en el proceso de subdivisión y de la tierra, especialmente para aquellos que habían llegado con posterioridad a la década de 1860. Y estos conflictos en torno a la distribución de las chacras complicaron y retrasaron, digamos, el valle naturalmente. Abraham Matthews, uno de los cronistas, señala que recién en 1881 la mayoría de las chacras mensuradas del valle fueron ocupadas. Y esto se corresponde con los conflictivos 5 años en los que actuó una comisión que se llamó la Comisión de Tierras, y en un periodo también en que la ley, como les decía al principio, fue modificada en un proceso que se inició con la mensura que Thomas Dodds hizo en 1876. Así, una mensura del valle completo. Al mismo tiempo, este fue un periodo marcado por la lucha por el gobierno municipal, o para decirlo de otro modo, por el reconocimiento de la legitimidad del Kengor dentro de la legislación argentina, que después pasó a ser un consejo municipal. Y de alguna manera fue a la sombra de estos conflictos y de la incertidumbre general en torno a la posesión de la tierra, la distribución de los títulos, etc., que comenzó a construirse la red de canales. Como sucedió en el terreno de la legislación, en el de la irrigación se produjo un largo y escabroso proceso de experimentación. Si bien los proyectos para construir un canal principal se remontan a 1872, este año ya el Kengor ya trataba esa iniciativa. Va a ser recién a principios de la década siguiente que comenzaron a construirse los grandes canales de riego. Las experiencias previas habían consistido en una serie de zanjas construidas en el área de estos recodos que les mencionaba, y su utilización había estado condicionada a la elevación del nivel del agua y al consecuente desborde en el canal. Pero estas avenidas, como se las llamaba, no solo eran intermitentes, sino que disminuían sensiblemente hacia fines de la primavera, que era el momento en que más se necesitaban para regar los cultivos. Entonces se hizo evidente la necesidad de elevar el nivel del río artificialmente, y ello condujo a construir represas. Embalsar el río permitía elevar el nivel de las aguas y abastecer a tomas ubicadas inmediatamente aguas arriba.
Esta solución fue ensayada al menos 3 veces, usándose madera, pero principalmente piedras extraídas de los florecimientos rocosos que hay en algunas lomas circundantes. Las 2 últimas represas fueron ideadas por sendos pastores protestantes, la primera en 1876 por David Lloyd Jones y la segunda en 1882 por John Irene Evans, más cerca de Gaiman. Y esta última fue la mejor organizada, se formó una cooperativa para construir, se usaron grandes cantidades de piedra y se la construyó con una forma abovedada. Sin embargo, al igual que las anteriores, colapsó antes de ser terminada, y ese año el nivel del río, en 1882, no subió lo suficiente para llenar rudimentarios canales que existían, se perdió casi la. Así que, ante la evidencia de que debía ser implementada otra solución, encargó al joven Edward Jones Williams, recién llegado a la colonia, un proyecto para un canal de irrigación sobre el lado norte del Valle Superior. Este personaje, E.J. Williams, había finalizado en 1878 su capacitación como ingeniero de minas y como agrimensor locales. Contaba, digamos, con conocimientos suficientes como para responder a este encargo de un modo que los colonos no podía hacer. La novedad del proyecto de J. Williams consistió en descartar definitivamente la idea de la represa y ubicar la toma del canal tan alejada río arriba como fuera posible, como para aprovechar de este modo la pendiente natural de la red. Esta solución, vinculada con la ubicación de las tomas, significó un gran paso adelante en la historia de la irrigación, lo que explica que tan pronto como fue terminado este primer canal, se le encargara a J. Williams el proyecto para un segundo canal en el lado sur del valle. Esto fue en 1883. Y la eficiencia de estos nuevos canales repercutió muy pronto en la economía de la colonia. Entre 1875 y 1883, el área sembrada pasó de 865 hectáreas a 3.200 hectáreas, y la producción de trigo aumentó de 1.800 toneladas en 1880 a 6.000 toneladas en 1880. Estos resultados no sorprende para nada que J. Williams se convirtiera en uno de los personajes más respetados dentro de la colonia, y que se desempeñara luego también en cargos públicos, como el presidente del ferrocarril, por ejemplo. De hecho, Lewis Jones, al reconocer a los canales como, cito lo que dice Lewis Jones, las venas de plata del valle, pero comparó a J. Williams con Hywel Dda. Hywel Dda fue un monarca que ordenó las primitivas leyes galesas en la Edad Media, ¿no? Una comparación que de alguna manera está en sintonía con esta tesis de Wittfogel que mostraba al principio, ¿no? Donde se vincula tan estrechamente irrigación, legislación y sociedad. Así que para mediados de la década de 1880, los canales principales de la red ya habían superado los 140 kilómetros de extensión, gracias sobre todo a algunos adelantos técnicos como la incorporación de la pala de caballo, pero también gracias a la amplia disponibilidad de mano de obra. Durante los años inmediatamente previos a la construcción de estos grandes canales, se había reactivado sensiblemente el flujo de los inmigrantes de Gales, atraídos por la perspectiva de convertirse en propietarios de su propia tierra. Y esto explica, por un lado, el estado de ansiedad por el reparto de la tierra, luego de que Dodds terminara aquella mensura en 1876, y por otro lado, ante la incertidumbre acerca de esta distribución, las energías de muchos de los recién llegados fueron canalizadas hacia la construcción de diferentes obras relacionadas con la irrigación. Primero esas represas que les comentaba, y luego la promoción de los canales existentes y la construcción de los nuevos de la era de J. Williams.
Puede decirse que los canales fueron construidos a la sombra de las tensiones que se generaron en torno a la propiedad de la tierra y también a la autonomía comunal, ¿no? Su construcción, esto es interesante, se llevó a cabo de forma totalmente autogestionada, o sea, sin la intervención del Estado. Por eso los canales se interesan no solo como proeza técnica, entre comillas, mentales, sino también como expresión de una ingeniería asociativa. Y Abraham Matthews explica el modo asambleario, digamos, en que se conformaba una sociedad de riego, lo que conducía a una formación de una compañía en la que el trabajo era concebido como capital. Y como las acciones representaban la capacidad que tenía cada accionista de participar en las obras de construcción, fueron muy importantes los cálculos de volumen de tierra a remover que hizo E.J. Williams, porque eso tenía una directa relación no solo con la programación de las obras, sino también con el reparto de las acciones que se hacían dentro de estas compañías. La construcción de los canales no solamente estuvo ausente el Estado, todavía tenemos que pensar que, digamos, en 1876 había tan solo un comisario enviado desde Buenos Aires. Tampoco existía una autoridad central a cargo del conjunto de obras, ni galés ni no galés. La construcción fue emprendida por estas compañías de riego de una forma absolutamente inorgánica, dependiendo de la formación de esas sociedades en cada zona del valle. En relación a esta inorganicidad, dos cuestiones que merecerían mencionarse son: la primera es la existencia de un criterio, vamos a decir así, geográfico de las compañías de riego, especialmente antes de que el sistema fuera sistematizado por E.J. Williams, ¿no? Y en este sentido, los primeros canales pueden ser comparados con las primeras capillas, en las que, digamos, la cercanía era más importante que la denominación religiosa a la hora de conformar la congregación, ¿no? La sociabilidad construida tanto en torno a los canales como a las capillas contribuyeron justamente a redefinir escalas locales dentro del valle, ¿no? de vecindad, ¿no? Que es un valle angosto pero muy largo al mismo tiempo. Y la segunda cuestión que merecería mencionarse, que también implica las capillas, es que la relación que podemos establecer entre canales y capillas tendría que ver ahora con el modo en que se creaban y funcionaban esas capillas. De algún modo podría entenderse la formación de la sociedad de riego a partir de la dinámica participativa de las congregaciones religiosas. Importa en esta comparación advertir la típica autogestión de las congregaciones protestantes no conformistas, ¿no? No existía una estructura jerárquica central como en la Iglesia Católica, digamos. Congregaciones que se forman y consiguen sus ministros fuera casi como contratados, ¿no? También la autopercepción de la congregación como comunidad, ¿no? Está integrada y a la vez cerrada al exterior, ¿no? Uno de los, podríamos decir, ingenieros constitucionales de las compañías de riego fue justamente el reverendo David Lloyd Jones. En las décadas de 1870 y 1880, Lloyd Jones desempeñó un papel importante en la lucha por la autonomía de la colonia, y posteriormente dedicó grandes esfuerzos al estudio de, cito su propio trabajo, la forma societaria más satisfactoria y apropiada para el área de riego y para las circunstancias de sus miembros. La preocupación de Lloyd Jones, era diseñar una máquina societaria, decía él, ¿no? Donde la importancia tenía que estar tanto en la eficiencia como en la transparencia de su mecanismo representativo.
Él hace un estudio de reorganización institucional del riego en la ribera sur del valle, que es un buen ejemplo de su preocupación por el tema de la representatividad, por lo tanto de la legitimidad social y política. Resumiendo un poco, entonces digamos que la sociabilidad congregacional puede ser entendida como un contexto posible para entender la creación de las sociedades de riego y cómo funcionan. De todos modos, importa considerar también otras determinaciones. La sistematización que llevó a cabo J. Williams primero y más tarde la unificación de todas las compañías en una sola, eso va a suceder más adelante en 1909, van a contribuir a disolver esta fragmentación vinculada con el modo descentralizado en el que habían sido creados los canales. Las únicas determinaciones geográficas que van a seguir existiendo es la distinción entre el lado sur y el lado norte del valle, y la que discriminaba valle superior y valle inferior. El punto medio estando en Gaiman. Esas dos angusturas que se generan del lado de Gaiman y donde está la angustura diagonal marca valle superior y bien. Así que se van a, en virtud de estas distinciones, se va a conciliar luego una estructura de 3 ramales. Va a ser el ramal sur, el ramal norte superior y el ramal norte inferior. Bien. Dijimos que se disolvían estas cuestiones más geográficas porque se integraba toda la red. Sin embargo, hay algo que desde el punto de vista de la geografía, particularmente de la topografía, constituyó un factor de primer orden para entender qué tipo de sistema fue la red de riego del Valle del Chubut y qué tipo de problemas trajo aparejado. Reparemos en algo bastante simple, pero que tuvo su influencia, digamos, no solo en el sentido oeste-este, se desarrollaba la gradiente que determinaba el escurrimiento del agua por los canales. El piso del valle es marcadamente irregular debido a la mayor altitud de las áreas cercanas a las lomas y a los albardones que hay en las orillas del río, albardones que se siguieron subiendo después por las inundaciones. Y también debido a las huellas dejadas por cauces relictuales del Chubut. De hecho, E.J. Williams observó ese criterio topográfico aprovechando algunos de esos cauces actuales. Y el resultado fue la conformación de una red de canales cuyo trazado era mayormente sinuoso, curvilíneo, que solo excepcionalmente se alineaba respecto de este trazado regular que determinaba la subdivisión de las chacras, ¿no? Que han visto en estos mapas con los que seguramente están absolutamente familiarizados. Bien. Este mapa que estoy mostrando acá, que es un mapa firmado por el comisario Finocheto en 1886, lo muestra, que es casi el primero en el que aparecen claramente los canales. Ahí uno puede ver justamente que los canales, los lindes de chacra, entran en contacto de un modo que bastante conflictivo, digamos, ¿no? Este mapa, el valle se está como mostrando como un sistema en el que algunas especies como de gajos curvilíneos se van a intersectar en múltiples puntos con una grilla rectilínea absolutamente rígida. La superposición de estas diferentes lógicas de ocupación del territorio, topográfica una y topológica otra, generaba un panorama complejo, digamos, representaba un claro desafío para aquellos que se confrontaran con la tarea de administrar este territorio, que era justamente
Gaiman, de hecho. En un petitorio presentado ante el gobierno argentino en 1883, David Lloyd Jones instaba a las autoridades de Buenos Aires a comprender esa complejidad y desde allí fundamentaba la necesidad de un gobierno local, ¿sí? Que entendiera justamente la problemática. No solamente ponía en cuestión el carácter abstracto del trazado, que determinaba también no solamente las lindes de chacra, sino también los caminos, ¿saben? Lloyd Jones hacía hincapié en el tamaño de la red de riego, que para 1883 sumaba 89 millas, decía él, de canales principales, y al hacerlo llamaba la atención sobre los inconvenientes causados por estas intersecciones, ¿no? Señalaba, los caminos atraviesan a los canales en todas las direcciones, lo que obliga a construir puentes y compuertas. Y luego ponía en relación, digamos, ponía en relación la problemática territorial y el tema de la autonomía local, y planteaba además la necesidad de que el Consejo local percibiera una renta que permitiera sostener este sistema que ocasionaba gastos y cuidados numerosos. En resumen, vemos que la aseveración de Lloyd Jones de que los problemas de la colonia eran enteramente locales, sobre la cual descansa el reclamo de un gobierno propio, es fundamentada desde una particular estructura de organización espacial que no estaba desligada del modo en que los colonos habían aprendido a lidiar con el agua, digamos. En otras palabras, la especificidad del valle, determinada por el riego, y la legitimidad del reclamo por un gobierno propio, aparecen ahí indisolublemente ligadas, unidas. En el Consejo Municipal del Chubut, luego de Gaiman, como decía, la aspiración era controlar todo el valle. Había plena conciencia de esa especificidad y en 1886 de nuevo. Perdón, pero, ahí estamos. Decía que en 1885, ¿sí? El Consejo Municipal, digamos, armó su primera ordenanza sobre la cuestión de los caminos y las zanjas. Lo que necesitó reglamentar en primer lugar, más allá de cuestiones de índole urbana, digamos, que era generalmente, si uno lee las ordenanzas de cualquier pueblo, meras en Argentina, se están ahí reglamentando cuestiones urbanas. En este caso no, son cuestiones que tienen que ver con el territorio rural y tienen que ver con la conflictividad de la intersección de estos dos sistemas. Bien. Vamos a la siguiente. En los años subsiguientes, entonces, creada ya la red que armó y diseñó un poco a Williams, se incrementó y se estabilizó la red, creció la producción agrícola, hablando de fines de la década de 1880, pero este periodo de prosperidad
se va a ver afectado por la crisis económica de 1890, va a llegar definitivamente a su fin en 1899. En el invierno de ese año, varias semanas de lluvia ocasionaron la subida del nivel del río, el desborde, provocando la inundación más asoladora desde que los colonos se habían asentado en el valle. No solo las viviendas y las reservas de granos fueron destruidos, sino también las obras de irrigación. Inundaciones igualmente destructivas se volvieron a repetir en 1902, 1903, 1904. Empezaron a poner incluso en duda la propia viabilidad de la colonia. Muchos colonos empezaron a emigrar a otros destinos, un grupo muy grande que se fue a Canadá, por ejemplo. Así que nuevas medidas debieron ser tomadas, como la construcción de terraplenes más altos en las orillas del río, la construcción de nuevos canales, reutilización de los existentes para aliviar la presión del agua y evitar que el río desbordara, el uso de algunos de estas lagunas o cauces relictuales también con el mismo objeto. Así que J. Williams para este momento ya pensaba en la integralidad del valle, no desde el problema de la protección de riego, sino desde el problema del desagüe excedente. Ahí aparece una historia también de la construcción de la infraestructura de desagüe que va a aparecer más adelante, que no la tengo demasiado bien entendida y seguramente ustedes conozcan mucho de eso, que también es interesante. Con excepción de algunas figuras como J. Williams y Edward Owen, en general era escaso el conocimiento científico-técnico que los colonos galeses podían poner al servicio de la resolución de los problemas de la red. Lo que se fue construyendo durante las primeras décadas, en un proceso de prueba de error, como decía, fue un conocimiento empírico que resultó relativamente útil y que debió incorporar luego las particulares de un régimen hídrico que podemos incluir desbordes, inundaciones con un gran... Ante la catástrofe de 1899, resultó evidente que la continuidad de la colonia dependía de que los colonos actualizaran nuevamente su corpus de conocimiento sobre el valle, conocimiento empírico, pero sin embargo el propio J. Williams ya advertía ante la magnitud de la destrucción y la escala de las obras necesarias para proteger el valle de nuevas inundaciones, advertía que no podía seguir basándose solamente en ese conocimiento empírico, en el técnico que él había aportado, sino que era necesario la realización de estudios topográficos, hidrográficos, pluviométricos muy detallados, estudios que ninguno de los colonos tenía la capacidad técnica de realizar, por supuesto. Ya las propias obras de reparación de la infraestructura de riego causadas por la primera inundación del 99 fueron de una escala tal que solamente con fondos aportados por el gobierno nacional pudieron entenderse. De algún modo, las graves consecuencias de estas inundaciones marcaron un punto de inflexión en el modo en que el riego podía ser entendido desde su organización y desde su gestión. La resolución de los problemas cada vez más exigentes del riego motivó, no fue solamente ese el motivo, pero motivó que unos pocos años después, en 1909, las 3 compañías de riego que existían se unieran para formar la Compañía Unida de Irrigación, la CUI. Lo que en el plano específico de la irrigación contribuyó un poco a acentuar esta unidad del valle, que ya el mencionado Kengor había defendido tan tenazmente un par de décadas atrás. Pero muy poco después de la creación de la Compañía Unificada, de la CUI, comenzaron a plantearse primeros cuestionamientos a la administración del riego que en forma hegemónica concentraban los galeses y sus descendientes. Ello se produjo en un contexto en el que la población del valle comenzaba a diversificarse y en el que nuevos regantes de origen no galés se integraban al sistema. Y el primer cuestionamiento importante a la autoridad de la CUI produjo 2 años después de la formación de la compañía, en 1911, con la formación de otra
compañía, la Sociedad Cooperativa de Trabajo y Irrigación, SCTI, una compañía formada por un grupo de colonos del Valle Superior Norte, bajo la dirección de Juan Wag. Juan Wag solicitó al gobierno que le fueran entregadas la totalidad de las obras para administrar el riego por su propia cuenta, dando lugar a un conflicto judicial que se va a extender hasta 1914. El fallo de la justicia fue favorable a la CUI, pero a partir de entonces, a partir de este conflicto, comenzaron a circular una serie de argumentos de muy distinta índole que deslegitimaban, fueron deslegitimando la hegemonía de la CUI sobre el riego y de los galeses también sobre la CUI. De todos modos, también comenzó a quedar en evidencia que incluso al interior de la colectividad galesa, ciertos piques del consenso sobre esa hegemonía se estaban rompiendo ya. 11 de los 23 miembros que formaron la cooperativa de Wag tenían apellidos galeses. Si bien el reclamo de Wag y sus seguidores giraba centralmente en torno a la defensa de los intereses de los regantes, los argumentos que esgrimía en contra de la CUI fueron diversos, tanto durante este primer conflicto judicial como en años posteriores. Uno de esos argumentos es el de la política sectaria de los galeses dentro de la CUI. El idioma representaba ahí, por ejemplo, el conflicto. La utilización del galés en las reuniones, luego, digamos, eso implicaba un tipo de segregación de los que no hablaban ese idioma en esas reuniones, en esas asambleas, ¿no? Si bien la diversificación en la composición poblacional del valle se producía principalmente en las ciudades, también comenzaba a verificarse a principios del siglo en el área rural, especialmente en la sección más occidental, que era, no por casualidad, donde había surgido la SCTI de Wag. Incluso el propio texto del fallo que resolvió el conflicto en 1914 daba por sentada la existencia de cierto consenso acerca del carácter sectario de las instituciones creadas por los galeses. Al hacer una reseña del desarrollo del riego, el juez federal que firma, digamos, la sentencia, federal Luis Navarro Careaga, se refiere a los galeses señalando que, cito, en la índole de ellos está entenderse en sus asuntos sin dar participación a nadie, ¿no? Pero bueno, más allá del reclamo de Wag, el uso del galés es justamente un tema recurrente de quienes publican sus quejas por la situación del riego en los diarios El Pueblo de Trelew y La Cruz del Sur de Rawson, y el propio Wag también se quejó de esa situación en el Dravot, el diario en galés. Al mismo tiempo uno tiene que relativizar estos reclamos, porque hay que inscribirlos también en un contexto en el que se fueron consolidando en Argentina posiciones políticas abiertamente nacionalistas, ¿no? Las colectividades de inmigrantes, con sus instituciones, con sus prácticas, fueron objeto de críticas cada vez más agudas, y en Chubut eso se tradujo en un sentimiento antigalés que circuló en algunos medios de prensa locales, o dentro de agrupaciones políticas muy conocidas como la Patriótica, ¿no? Así que esto también hay que agregarlo. Los directivos de la CUI respondían a las acusaciones de sectarismo, denunciando que Wag y sus regantes no solo no participaban de las reuniones, sino que tampoco pagaban el canon de riego. La generalización de esta postura en años posteriores no solo va a poner en aprietos económicos a la compañía, sino también va a socavar su autoridad. Paradójicamente, la incapacidad de imponer su autoridad para cobrar el canon va a ser para la CUI uno de los argumentos que sus detractores luego van a usar con el fin de poner en cuestión los derechos que tenía para administrar el riego.
Más allá de esta deslegitimación y sus razones, también es interesante que hay autores, Glyn Williams, si mal no recuerdo, que marcan la importancia que tenía originalmente el disciplinamiento propio de la sociabilidad congregacional de los galeses en el tema del riego. Lo que señalan es que la congregación protestante, con esta tradición de gestión autonómica, con su apego a la letra de la ley, con su estricto control de las conductas de los fieles, recordemos que muchas de estas congregaciones eran efectivamente puritanas en su origen, ¿no? Todo esto constituía cierta garantía de que algunas prácticas se mantuvieran colectivamente y lo hicieron a lo largo del tiempo, especialmente en momentos en que no había todavía un Estado fiscalizador sobre esa gestión. Estado que uno esperaría encontrar si adhiriera a esta tesis de Wittfogel a la que hacíamos referencia originalmente, ¿no? En este caso, lo del Valle del Chubut es un buen ejemplo en contra de la tesis de Wittfogel. En otras palabras, estos autores plantean que la diversificación de la población del valle fue quebrando también un tejido social galés en el que la adhesión a ciertas reglas, como el pago del canon o la limpieza anual de los canales, estaba de alguna manera determinado por un disciplinamiento que tenía en la capital protestante. Obviamente hay factores que me parece interesante mencionar esto. Otro argumento que socavó la hegemonía galesa en el terreno del riego y que esgrimido inicialmente por Waugh y luego por otros es relacionado con la incompetencia e ineficacia de la propia CUI, no solamente financiera, sino también técnica. Como señalamos ya hace unos minutos, los canales requerían ser perfeccionados, requerían ser prolongados de forma casi constante para dar acceso a la mayor cantidad de tierras posible, incluso las chacras a subdividirse también en algunas zonas. Este hecho exigió que primero a las sociedades y luego a la CUI la inversión de una cantidad de recursos. Históricamente las mantuvo al borde del rojo en los balances. La especificidad del riego demandaba la puesta en práctica de conocimientos técnicos cada vez más complejos. El sistema fue ampliado y perfeccionado. Digamos, E.J. Williams permaneció en el valle y en la década de 1890 el sistema se amplió y se perfeccionó. Luego de 1899 fue reconstruido y apareció también el aporte de otro ingeniero, segundo ingeniero, que es Edward Owen. Pero E.J. Williams regresó a Gales en 1909 y Edward Owen falleció en 1931, pero se retiró varios años antes. O sea que para fines de la década de 1920 no había entre los colonos galeses y sus descendientes ninguna figura que representara el saber técnico. No sorprende por ello que los directivos de la CUI acudieran entonces al Estado Nacional, no solo en busca de fondos para realizar las obras que se necesitaban, sino también para conseguir mejoramiento, para optimizar. Y además, hacia fines de la década del 30, ese asesoramiento era necesario también para afrontar la salinización de los suelos, que para entonces ya había impactado negativamente sobre la producción agrícola del lugar. Que en el marco de una cada vez mayor especialización técnica también de la ingeniería hidráulica, los colonos galeses dejaron de contar con figuras referenciales capaces de resolver estos nuevos desafíos, ¿no? Y con el paso de los años, la CUI va a quedar entonces en una creciente desventaja y en una situación de permanente dependencia de los técnicos del gobierno. Es inmediato, exactamente. ¿Hola? Bueno, era una pregunta.
Si quieren hacer una pregunta, bueno, por ahí conviene concentrarlas al final, pero interrúmpanme, no hay problema. A la luz de estas deficiencias que le eran señaladas a la CUI, y a la luz también de una gradual transformación del lugar que el Estado iba a ir ocupando dentro del discurso político, surge en el horizonte la alternativa de la estatización. Bien, en Argentina los años 20 aún pueden caracterizarse por un extendido laissez-faire. Durante esta década fue ganando gradual consenso la idea de que el agua y el riego, mucho más en la década siguiente, eran un servicio público y que por lo tanto debía ser estatalmente. Este argumento fue el que socavó más fuertemente la legitimidad de la CUI, que administraba la única empresa, la única infraestructura privada de riego del país. En definitiva, fue esa deslegitimación la que permite explicar que un creciente número de chacareros dejara de pagar el canon de riego. Esto puso a la compañía en una ascensión recientemente. Ya en la década de 1920 y con más fuerza en los 30, el debate en torno a la estatización del riego ocupó un espacio importantísimo en la prensa local, con Juan Wag, por supuesto, como uno de los referentes a favor de esa medida, y David Dial Jones como abanderado de la defensa de la CUI y de sus artículos críticos sobre la CUI van a seguir publicándose. Uno de ellos, por ahí para mencionar, fue interesante encontrar en un momento, en 1933, estaba basado en un informe que se había preparado ese año, donde se atribuía la mala situación financiera de la compañía a la falta de celo, la falta de diligencia y la falta de honradez de los regantes, ¿sí? Y a la tolerancia de la administración frente a la negligencia de estos últimos. Esta situación se volvió más crítica en los años 30 y el gobierno nacional envió un ingeniero en 1937 para que evalúe el estado de la compañía. Un ingeniero que preparó un informe lapidario que daba cuenta no solo de la falta de recursos de la compañía y la falta de competencia técnica quienes la dirigían, alertaba también sobre el tema del que acabamos de referirnos, falta de autoridad para cumplir y hacer cumplir los reglamentos y las dificultades que existían para cobrar el canon de riego. Señalaba incluso que algunos cobros se encontraban judicializados y que en periodos de estiaje y ante la falta de solución de algunos problemas técnicos se agravaban las dificultades administrativas. Y el informe concluía en que no estaban dadas las condiciones para el Estado subsidiase a la compañía y recomendaba entonces que los trabajos necesarios se realizaran exclusivamente por medio de organismos nacionales. Hacia fines de la década del 30, la escala ya desmesurada de problemas generaba las condiciones óptimas, digamos, para la intervención estatal. Y esto le iban a admitir los propios socios de la CUI en una reunión celebrada en 1940, en la que van a concluir que la compañía, cito, no tiene posibilidad de cumplir con la obligación de suministrar el riego. Entonces se aconseja a los accionistas de la compañía que autoricen la transferencia de las obras al gobierno. Esta opinión no era unánime de todas formas, no era unánime, persistía un núcleo duro importante que se rehusaba a entregar los canales, entre los que se encontraba, por supuesto, David Dial Jones. El discurso que enarbolaban las figuras como Jones evidencia, no ve, los en el Dravot, por ejemplo, evidencia un creciente abroquelamiento hacia posiciones cada vez más defensivas, desconectadas de la especificidad técnica y financiera del riego, y amparadas firmemente en la propiedad de la infraestructura y en los derechos adquiridos que supuestamente se desprendían de los grandes esfuerzos que habían hecho
primeros colonos. De manera que si uno suma todos estos artículos que aparecen en Edrao, aparece ahí un tono épico, ¿no? Esta cerrada defensa de la CUI se traducía en un tono épico con el que se seguía rememorando y reconstruyendo la historia de la colonia, ahora con propósitos políticos y económicos bien concretos. En otras palabras, se empieza a homologar la defensa de la compañía de riego como defensa de lo galés, digamos, ¿no? El reclamo por los derechos de la CUI, que los artículos se basó en argumentos que eran más históricos que legales o técnicos. Entonces, se reactivó un discurso casi épico de la colonización galesa, y de alguna manera ese discurso ya estaba planteado en los trabajos de los cronistas galeses que habían publicado unas décadas atrás. Pero en este momento se produce como una especie de doble apuesta sobre esto. A partir de la década de 1940, en realidad ya desde principios de la Segunda Guerra Mundial, en 1919, el Estado en Argentina fue ubicándose dentro del tablero político como un actor cada vez más hegemónico, y en el particular contexto de la guerra se produjo una decidida militarización de la Patagonia. Así que este debate cada vez más acalorado que venía desplegándose a lo largo de 2 décadas, en torno a la estatización de la CUI, se vio definitivamente tronchado el 4 de junio del 43, con el golpe de Estado, recordarán ustedes, del Grupo de Oficiales Unidos, el GOU. 4 meses después del golpe de Estado se produjo la intervención de la CUI. Sin tomar una decisión aún sobre la propiedad de los canales, el decreto dispuso que de allí en más la Dirección General de Irrigación dirigiera el manejo de la distribución del río que hacía la CUI, y esta medida va a ser reafirmada 2 años después con un decreto por el que se le retiró la concesión del río a la compañía definitivamente. Puede imaginarse una gran cantidad de voces se alzaron en contra de la resolución. Las acciones que dieron lugar fueron consideradas como injusticias, como atropellos, como ojos por parte del Estado. En ese contexto, incluso algunos gestos decididamente autoritarios habilitaron a algunos directivos miembros de la CUI a hablar de una acción contradictoria por parte del Estado, particularmente en relación con una reunión que convocó en su momento el gobernador, que era un brigadier, el brigadier Solari, con el objeto de convencer a los accionistas de la CUI de que cedieran sus acciones al Estado. Esta reunión fue en junio del 44, en el Salón San David, en Trelew, salón que fue acordonado por la policía para evitar que los accionistas pudiesen retirarse del lugar, y aquellos que se negaron a ceder sus acciones ese día fueron invitados a que lo hagan en las comisarías de sus localidades. Luego el brigadier Solari se refirió a la reunión como, cito, un espectáculo de argentinidad, solidaridad social y amplia colaboración con los poderes gubernativos locales y generales rendido por las accionistas de la CUI del Valle del Chubut, aun cuando no todos ellos habían dado ceder sus acciones, ¿no? Pero bueno, vamos a decir todo lo que se puede decir acá, porque a pesar de la acusación de autoritarismo, que tenía su justificación en parte, también es necesario recordar que, tal como dijimos en su momento, existían importantes fisuras dentro del colectivo de los regantes, digamos. Una importante proporción de socios de la CUI, y muchos de ellos de origen galés, estuvieron abiertamente a favor de la estatización del riego. De hecho, en una reunión de los regantes que la CUI organizó un mes después de que fuera retirada la concesión de riego, de un total de 303 socios presentes,
115 votaron por mantener el acuerdo según el cual el Estado se hacía cargo del riego. Más de un tercio. Y ello explica también que la comisión dirigida por el ingeniero Antonio Pronsato para tomar posesión de la CUI en 1945 incluyera también a algunos de sus ex socios. Hace más o menos 12 años tuve oportunidad de entrevistar a un viejo tomero galés que había estado activo durante buena parte de la mitad del siglo XX, digamos, que relativizó que la CUI fuera confiscada por el Estado, que decía él, incluso antes de 1943, el Estado había empezado a contribuir con los regantes, por medio de obras, por préstamos. Estos testimonios a mí me sirvieron porque empezaron a mostrar que el discurso de los derechos adquiridos, que era fundamentado históricamente a partir de esta épica de la colonización, al cual aparece en el Trabot, por ejemplo, resultó finalmente inadecuado, digamos, por lo menos no resultó convincente para todos, a la hora de reclamar un control legítimo del sistema de riego. Pero bueno, como señalamos también, un núcleo duro más cercano a los representantes más reconocidos de la colectividad galesa siguió sosteniendo que la estatización de la CUI había sido un despojo, y en 1945 declararon que consideraban ilegal la unión en la que se había exigido a los socios ceder sus acciones al Estado. Buena parte de estos accionistas iniciaron un juicio contra el Estado que no fue resuelto sino hasta 1962, que según algunos testimonios explicaría que el mismo Estado, a través de la Administración de Agua, ya ahora a partir de la Administración de Agua y Energía Eléctrica, haya preferido en su momento no invertir en el sistema de riego del Valle del Chubut hasta que no se conociera el desenlace del conflicto. Hecho que, como señalan algunos especialistas, empeoró sensiblemente la situación del valle de vista. Bueno, nada, me interesaba, por supuesto que no he trabajado mucho, como mi trabajo de doctorado en su momento tuvo que ver con rastrear la huella de lo galés en la organización y estructuración y gestión del territorio del valle. No seguí estudiando mucho más allá de la década del 50. Aparece un paradigma. Pero bueno, sería interesante hacer ese seguimiento, ¿no? Como para ir finalizando un poco, me parece que puede ser oportuno en la presentación de hoy, organizada justamente con organismos como el INTA y el CEMPAT, hacer referencia al discurso de la eficiencia en el que se apoyó la intervención de la compañía de riego, un discurso de la eficiencia que resultó constitutivo para ese nuevo Estado que se estaba gestando a partir del 30 y del 40, integrado ahora por un creciente número de equipos técnicos. Vemos que el propio INTA se creó en este periodo, ¿no? En el siglo. Son justamente los miembros de esos equipos, predominantemente ingenieros, los que llegaron al valle a hacerse cargo de la red de irrigación luego de la estatización. Si uno examina las fuentes de ese periodo, es fácil darse cuenta que la misión de estos ingenieros fue bastante más allá de los límites que marcaban sus esferas de acción. De alguna manera, en tanto representantes de un saber científico-técnico y dada la supuesta neutralidad política de ese saber, estos ingenieros van a ocupar, por ejemplo, una variedad considerable de cargos importantes en la sociedad local. El respaldo de esa neutralidad permitía que sus opiniones fueran escuchadas con mínimos cuestionamientos, digamos. Incluso en el Trabot, en el periódico galés, se publicó en el 44 un artículo escrito por quienes tomaron control de la red en el 43, un artículo del ingeniero Juan Echarren y el agrónomo Javier Echarren, que explicaba algunas nociones técnicas como coeficiente de riego, basados en los trabajos que habían hecho estos mismos ingenieros en el río Colorado. Con el respaldo de esa experiencia,
el análisis de cuestiones técnicas relativas a los suelos y a la infraestructura, permitía ahí a los Echarren plantear nuevos métodos de trabajo y de alguna manera desautorizar las prácticas de riego de los chacareros, ¿no? Hecho que tiene un valor simbólico interesante en el contexto de la estatización de la red de riego. Digo esto porque en un contexto actual muy diferente, en el que han empezado a valorizar de nuevo esos saberes comunitarios, esos saberes situados, ¿no? O sea, ha aparecido también un paradigma nuevo, me da la impresión a mí, no sé, leo entre líneas el título de proyecto de un canal comunero, y me imagino que algunas cuestiones, por lo que charlamos con Franco, tienen que ver con una perspectiva más bottom-up que top-down, digamos, como aparecía ahí fuertemente en los años 40, ¿no? Esta deslegitimación, como para ir terminando, ya es lo último. Incluso el decreto que firmaron Farrell y Pistarini en el 43 señalaba que la CUIT, el servicio que proveía la CUIT, tenía un carácter de negocio especulativo no deseado ni previsto. Y esto es interesante porque ahí tiene que ver con este cambio de paradigma. En los años 40 se produce, digamos, un punto de quiebre, hay un punto de... de alguna manera los 40 son un punto de llegada de un discurso que venía ganando terreno hace varios años, un discurso que iba construyendo un horizonte de redención apoyado no solo en las potencialidades y adelantos de la ciencia y de la técnica, sino también en un acceso más igualitario a ciertos servicios. Es decir, un nuevo paradigma en el que hay una especie de articulación virtuosa entre eficiencia técnica y carácter público de un servicio que obviamente tiene como garante al Estado. Ahí termina esta batalla, ¿no? Es como entender el riego como campo de batalla. Y bueno, como decía, aparece otro periodo que no tengo trabajado, a partir de los 50, sería interesante también esperar, seguramente usted conoce el periodo. Así que bueno, creo que hasta aquí llegué. Bueno, muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a todos los y las participantes. Bueno, en primer lugar agradecerte, bueno, y quedarnos con esta idea del riego como campo de batalla que se da tanto en el plano técnico como simbólico. Y bueno, para pasar a la ronda de preguntas, le doy la palabra a Lucas Díaz, que es el coordinador del proyecto local de gestión del agua en un canal comunero del Birch, quien va a coordinar las preguntas que quieran dirigirte, particularmente Fernando. Bueno, muchas gracias. Bueno, bárbaro. Gracias, Fernando, muy interesante la exposición. Surgieron algunos comentarios, algunas preguntas en el chat. Soy todo oídos. Nadine Laporte hace una mención. No te escuchamos, Lucas. Yo no te escucho bien. Se te escucha muy bajito, Lucas. A ver, ahí se me escucha mejor. Ahí está. Perfecto. Bueno, te agradecía, Fernando, por la charla muy interesante. En el chat fueron surgiendo algunos comentarios. Nadine Laporte hace alguna referencia a Jenkins y esto de mostrar que no solamente en los recodos del río se podía cultivar, sino también en las tierras negras más alejadas de esos sitios. Y hace mención a la esposa de Jenkins, Rachel. Sí. Efectivamente, ahí hay una agencia femenina importante. Bueno, que las colonias agrícolas en realidad digamos, si hay algo interesante que las colonias agrícolas trajeron fue la presencia de la mujer y de la familia, digamos, y en ese sentido esto tiene que ver con
figura del jardín, que trabajo en el libro que mencionaba, porque ahí aparece una domesticación del territorio, que en el caso de la Patagonia es bien importante, porque en el caso de estos valles que se convirtieron en oasis agrícolas, digamos, va a producir ahí una recodificación de la naturaleza en tanto amigable, gozosa, etc., totalmente diferente a la que prevalece para caracterizar la Patagonia, donde la naturaleza se da por entendido que es una naturaleza hostil. Ahí me parece que la preferencia de, yo diría, no solamente de la mujer, de lo femenino, diría. El jardín en ese sentido debe ser entendido como una figura que obviamente tiene que ver con la sensibilidad pintoresca, que no es una sensibilidad que podemos más identificar con lo femenino. Gracias, Fernando. También Itatí hace un comentario que felicita por la investigación y escribe que es interesante para pensar trabajos comparativos en Río Negro. Dice que escribe Totalmente. desde el Museo Tecnológico del Agua y del Suelo, Ingeniero Casamiquela, en Biel. Sería muy interesante. Bueno, recién mencioné esos trabajos de los Echarren, venían del río Colorado, de trabajar en el río Colorado, y con su experiencia del río Chubut. Edward Owen fue contratado por el gobierno para desarrollar un sistema de riego en Cholechuel en su momento. O sea, hay ahí unos cruces que ya están hechos, digamos. Lo que hay que hacer es juntar gente que estemos estudiando esos valles y discutir juntos, ¿no? Empezar a compartir resultados de los trabajos. Bien, ahí si les parece arrancamos la ronda de preguntas que cada participante pueda ponerla de manera oral. Si quieren voy tomando nota. Me pide la palabra. Ya tenemos a Natalia Pesac y a Gabriel Cali. Nati, ¿querés hacer la pregunta? Hola, buen día. Sí, tengo mal internet, así que intento que se entienda. Fernando, gracias por la charla. Te quería retomar un poquito ahí sobre lo de género que Nadine hacía ahí el aporte. Bueno, no coincido con lo de la relación belleza y feminidad, pero en paralelo a eso te quería consultar porque venimos trabajando hace No dije bastante. belleza, no usé la palabra belleza, sino Bueno, dije lo pintoresco, digamos. Lo pintoresco tiene que ver con la variedad, ¿sí? Con el colorido, con el movimiento, y generalmente se asocia a un carácter más femenino, digamos, en los estudios sobre el paisaje. A diferencia de una sensibilidad sublime, que generalmente tiene que ver con abismarse en situaciones donde, digamos, el hombre tiene como una situación como de dominio, o se ve como, hay un tema de gran escala ahí, ¿no? Generalmente se asocia a lo masculino, ¿no? El tema del militar que llega a la Patagonia, el que desembarca, ¿no? Que es siempre un hombre. Esto, ¿no? No, la sí, belleza, digamos, es de imposible todas, pensar en el género. ay, tengo delay, perdón. No, de todas formas, lo que te quería consultar en toda esta revisión que hiciste, porque venimos trabajando en esto que está muy visibilizado el trabajo, las ideas, lo que ha aportado las mujeres, ¿no? Si en toda esta revisión que hiciste pudiste ir rescatando algo de eso, si has visto algunos de esos conocimientos, porque en todas las fotos que veíamos claramente eran todos varones en esos consejos, todos los que nombraste creo que no hubo una mujer, ¿no? Sí, tal cual. Pero que deben estar ahí ocultas, ¿no? Si pudiste rescatar alguna de esas, si están presentes, ¿cómo lo viste? No, en ese sentido hay un reparto de labores digamos, hechas en función del género que es muy difícil encontrar resquicios. Efectivamente, todos los regantes, todos los
miembros de la CUI son hombres, son los colonos. Es una buena pregunta, la verdad que la verdad que nos invita a, digamos, a ponernos en otro lado a la hora de investigar, en el sentido de no dar por sentadas algunas categorías que ya tenemos naturalizadas. Nada, esa es una deuda pendiente para toda la historiografía argentina y de la colonia galesa particular, totalmente. Gracias Nati, gracias Fernando. Gabriel. Nadine, de hecho, ha hecho algunas contribuciones, digamos, en ese sentido. Nadine Laporte, que está aquí presente, y ha empezado a plantear, bueno, también en el panteón de figuras referenciales de la colonización galesa no hay ninguna mujer, pero resulta que atrás de cada uno de esos hay mujeres monumentales, digamos, en relación a lo que activamente llevaron adelante, digamos, no solamente las más conocidas como Lynette Morgan, más conocidas, sino muchas otras. Gracias Fernando. Gabriel, ¿querés tomar la palabra? Gracias, Lucas. Bueno, buen día a todos y todas. Me encantó la presentación. Había visto la anterior, en la que habías hecho en Cardiff, bueno, en el sentido virtual. Y en esta he visto muchas cosas más interesantes también, Fernando. Más que una pregunta, es una especie de comentario lo que quería aportar. Y voy a tomar otra de las líneas que vos has mencionado hoy en relación a la participación de figuras técnicas. Sobran los dedos de las dos manos como para hacer la enumeración, ¿no?, de los técnicos, desde Díaz hasta Owen que mencionabas. Y yo he recorrido, digamos, estas temáticas desde el punto de vista de las inundaciones, no tanto desde el riego, y efectivamente un punto de inflexión fueron las crecidas estas de fines de siglo, principio del siglo XX, que ahí aparece la Oficina Meteorológica de Argentina bajo la figura de Oscar Palquist, que puso la primera regla en el puente Gaiman. Hasta ese momento no había habido ni una sola medición sistemática, ¿no? O sea, todas las menciones de las... Sí, ¿habías dicho algo, Fernando? No, interesante, decía nomás. En todos los otros relatos anteriores, Abraham Matthews, Lewis Jones, los mismos que comentabas de la compañía Riego, son todas menciones cualitativas, niveles de ríos, si se inundó o no se inundó el valle. Pero desde 1904 hasta Pronsato, que lo mencionaste hoy, estamos hablando ya de la década del 40, hay otro vacío en mediciones. Más allá de las mediciones de altura en Gaiman, no se midió un solo caudal en el río hasta la década del 40. Ahí aparece Lambert, un geólogo, para ubicar la presa a Meguino, primer estudio geológico ahí del 44, 45. ¿no? Irrumpe toda esa oleada de técnicos con Pronsato a la cabeza y la oficina de irrigación, la dirección general. Llamativo, digamos, y me interesó muchísimo tu articulación de lo técnico, lo social y todo eso como deviene en prácticas que modifican el paisaje, ¿no? Los canales de riego, terraplenes, finalmente la presa en la década del 60 ya construida. Bueno, más que una pregunta era articular estas dos cuestiones. No, me sirvió, no, hay una cosa importantísima, digamos, en los estudios sobre historia del territorio fundamental, y es el historiar la cuestión de los saberes específicos. Y en ese sentido, efectivamente, y marcás algunos vacíos
Es interesante esto porque aparece esta idea, digamos, por un lado, la idea de que los galeses, los colonos galeses, con sus instituciones, digamos, desempeñaron un rol importante en construir un poco a pico y pala, como se dice, esta infraestructura de riego. Al mismo tiempo, como después fue como idealizado, digamos, como sostenía hace un rato, pero al mismo tiempo, esto que señalas también está hablando de que esa presencia galesa y ese celo, digamos, ese celo que tiene que ver también con un tipo de gestión que de alguna manera también está vinculado con la idea de propiedad privada, me parece. Que esa presencia puede haber, pues sería una hipótesis, ¿no? Puede haber constituido una especie como de obstáculo, ¿no? Obstáculo para que llegaran, por ejemplo, técnicos nacionales, ¿no? Eso es interesante considerarlo. Sí, sí, sí. ¿Por qué no hubo entre 1904, o sea, en 1904 hubo una primer marca para medir el caudal? No se puso ninguna otra hasta los 40. No, incluso estaba pensando ahora que decías esto de figuras como Oneto, de origen italiano, recién llegado y pasa a ser comisario. Y Wahlquist en el 1904 había llegado de Suecia, digamos, de la oleada esa de inmigración, o sea, técnicos que de origen extranjero, quiero decir, hubo toda una inyección de técnicos al país muy fuerte de las oleadas estas de inmigración. Claro. No, eso es interesante, ¿no? Como estudiar. Bueno, ahí lo que hay que ver también es la administración de los territorios nacionales. ¿No? Había reparticiones que dependían de una, no me acuerdo cuál era la palabra correcta, pero era una oficina que tenía que ver con los territorios nacionales. Era diferente a los temas de enseñanza, tenía un rol fundamental. Yo comparo siempre enseñanza y riego, digamos, para medir ahí el modo en que la hegemonía galesa fue puesta en cuestión. En el campo de la enseñanza, lo que uno ve es que hubo una especie de cruzada estatal para erradicar el idioma galés y generar escuelas, maestros que hablan en castellano, etc. En el campo de la irrigación no existe eso, digamos, el funcionamiento viene de adentro, no de afuera, dice hegemonía, ¿no? Empieza a crear desde adentro. Bueno, gracias Gabriel, gracias Fernando. Voy a hacer una pregunta yo, aprovechando también, estoy moderando esta ronda. Comentaba Fernando que todo lo que tiene que ver con el riego en sus principios de la compañía de irrigación tenía mucho que ver también con la característica religiosa de la sociedad del valle, asociado a lo galés, todo el tema del congregacionalismo, etcétera, le daba a las autoridades de la compañía cierta autoridad para llevar adelante la gestión del sistema de riego. A partir de que el valle se empezó a volver más heterogéneo en términos de población, esa autoridad se fue perdiendo porque también se fueron perdiendo los valores religiosos o se fueron diluyendo. ¿Vos crees que, y trayéndote a la actualidad, vos crees que en la actualidad, y viendo cuál es ahora cómo se está desarrollando todo el tema de la compañía de riego y estos movimientos que se dan de intervención, de que no intervienen, de que no intervienen, etcétera, ¿crees que hace falta un elemento aglutinante como puede ser la religión? U otro elemento, digo, y si es así, ¿cuál crees que sería el elemento que podría funcionar como aglutinante para que la sociedad del riego vaya dirigiendo su propio destino? Esa es una pregunta muy, muy difícil y no me siento capacitado para dar una respuesta porque soy historiador, digamos.
Lo que sí advierto es que sin consenso sobre ciertas cuestiones básicas, es imposible que funcione, digamos. Bueno, ya a mí me interesó mucho justamente el trabajo de David Lloyd Jones, justamente porque él no estudiaba, no se detenía en estudiar a las sociedades de riego a partir de cuestiones técnicas de los canales, sino que le interesaba la cuestión societaria y la legitimidad de ese funcionamiento, digamos. El tema de la participación, porque entendía que sin la participación, sin ese control más, por eso lo comparaba con las creaciones de este tipo, digamos. Sin ese surgimiento de abajo para arriba, más representativo, digamos, donde había una representatividad mayor, cosas no iban a funcionar. No se iban a pagar de riego, etcétera, digamos. Que sí, que me parece que hay que... No soy especialista en el tema, pero me parece que sobre ciertas cuestiones hay que construir no solamente un consenso, sino una especie de mítica compartida incluso. No sé, yo lo comparo con los consorcios de los edificios en Buenos Aires, que siempre son representados en clave medio como de sainete, ¿no? Cuando en realidad podrían constituir una especie de célula básica de la democracia, si querés, pero no tienen una mítica propia que les permita ser entendidos y que funcionen como tal, ¿sí? Entonces, ahora, ¿cómo se construye eso? Yo no estoy capacitado para decir, cae por fuera de mi esfera de estudio. Ok, gracias, Fernando. En el chat no queda ninguna otra pregunta, no sé si alguno o alguna quiere preguntar oralmente, hacer alguna pregunta a Fernando, algún comentario. Ahí Ana dice algo interesante, ¿no? Que está en el chat. Y bueno, Gracias. la forma de encarar una investigación histórica, bueno, tiene que ver con meterse con lo que hacían en ese momento las mujeres. Y sí, es una punta. Bien, y Tati agrega que quizás, entiendo que relaciona la pregunta y la respuesta, última respuesta a Fernando, que quizás tendría que ver con construcciones imaginarias. Sí, no sé a qué se está refiriendo ahí, Tati. ¿Quiere ampliar? Y Tati, si quieres ampliar, tenés la palabra. No quería interrumpirles, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias porque estuvo buenísima la charla y bueno, acá desde el museo es generalmente interesante poder, aparte Osvaldo Casamiquela estuvo trabajando en la zona de Chubut, tiene textos sobre la historia y demás. Respecto a esta cuestión de base democrática, me parecía interesante lo que recién estaba comentando. Y pensaba en que quizás lo que falta en esa comparativa con las reuniones de consorcio, lo que falta es una cuestión identitaria, ¿no? Es decir, sentirse parte de, y no una suma de individualidades, que es quizás la diferencia, y creo que por ahí estos sistemas de regantes construyen esa identidad. Nosotros y hay una concepción, y me pareció fascinante la comparativa entre riego y educación, como para ir marcando caminos. Así que, bueno, nada, agradecida por el espacio y por la charla, y me pareció súper interesante, y festejamos que haya más. Bueno, muchas gracias, Itati. Sí,
Sí, por eso decía de la mítica, digamos, tiene que ver con esto que estás diciendo, ¿no? Efectivamente algo tiene que ver con símbolos comunes, consensos sobre símbolos y significados comunes. ¿Vos estás en Viedma, entonces? Ah, en el Museo de Viedma. Bueno, ahí levanto la manito Ana, así que tenés la palabra. Sí, bueno, gracias Fernando por la charla, estuvo muy buena. Yo soy bióloga, así que de sociales entiendo poco, pero estamos viendo algunas cuestiones sociales acá con Franco, con Lucas, y esto es más una reflexión y no sé, o sea, no la tengo muy organizada en la cabeza, así que, pero voy a tratar de decirlo igual. Siempre nos preguntamos, o sea, cuando vemos la actualidad, surgen cosas como por ejemplo la discriminación hacia las comunidades bolivianas que están haciendo horticultura en el valle, como que cuesta mucho incorporar otras culturas que, digamos, ya están arraigadas en el territorio, pero sin embargo, tal vez sobre todo en las ciudades es difícil la incorporación y son vistos, bueno, desde el punto de vista de que usan mal el agua o usan muchos fertilizantes, etcétera, incluso desde la sociedad académica, ¿no? Y está bueno ver la historia para ver ese legado o cómo se originó el riego, la actividad, porque era mucho peor antes, digamos. O sea, con todo lo que vos contás de que era, o sea, la persona regante, productora, era un varón galés, digamos. O sea, no había otra variedad y en tu charla la diversificación cultural aparece como ruptura de, o sea, nunca jamás como algo positivo, siempre como algo negativo, como que la incorporación de nuevas culturas fue la ruptura de la fragmentación de la cultura galesa o la ruptura de los consensos. Digo que como reflexión que qué difícil se nos hace como sociedad incorporar la diversidad y sacar el lado positivo, digamos, ¿no? Pero bueno, da un poco, no sé, como que decir, ahora es bastante difícil, pero antes era peor. Entonces, bueno, no sé, por lo menos, no sé, ahora hay más cultura, más diversificación, pero bueno, nos falta un montón, ¿no? Para incorporar voces, que la sociedad participe en la toma de decisión, digamos, bueno, muchas de las problemáticas que se dan hoy en día con las instituciones gubernamentales, etcétera. Bueno, no sé si más o menos cerré lo que estaba pensando. Sí, no, coincido, o sea, la historia te permite mostrar además que un montón de problemas que uno identifica con el presente también tienen un desarrollo anterior que a veces explica la situación a la que se llegó ahora, digamos, ¿no? Eso es importante verlo. Pero bueno, no, otra cosa que me escapó. Y, a ver, como historiador, a mí me interesa el conflicto. Está bien, digamos, cada técnico y cada persona tiene su... Hay justamente técnicos o profesionales que están abocados a producir un funcionamiento, digamos, a lidiar con problemas de gestión donde obviamente la armonía, las formas de la construcción de los consensos es importante. Y como historiador me interesa el conflicto porque es un indicio de proyectos encontrados. Voy a entrar por ese lado. Por definición, el territorio es un territorio disputado. Entonces, me interesa usar el conflicto para mostrar qué tipo de proyectos hay en danza.
incluso esto que decías, bueno, sí, el regante era un varón galés. Al mismo tiempo, digo, a medida que uno va analizando a lo largo de las décadas, los consensos que abroquelaban esos varones galeses en, digamos, en una sociedad de riego única, también se fueron partiendo, se fueron quebrando. Algunos de ellos optaron, por ejemplo, pertenecer a cooperativas que no eran las cooperativas hegemónicas a las que supuestamente tenían que pertenecer porque, digamos, esas cooperativas estaban como encolumnadas con los líderes de la colectividad. La cuestión con la aparición del peronismo, por ejemplo. Usaban iniciativas que tenían que ver con esta nueva forma de entender. Y esas reconfiguraciones son interesantes. Gracias Fernando, gracias Ana. Y Tati comenta que es súper interesante. Creo que las miradas interdisciplinarias permiten tener una mirada más enriquecedora para comprender nuestra cotidianeidad. Totalmente. No hay explicación tecnológica sin pensar en políticas en relaciones sociales. Coincido con Itati. Bueno, Franco, ¿te parece que vayamos cerrando la ronda de preguntas? Antes de pasarte la palabra, te quería felicitar, Franco, por la organización de espacio de este seminario. Agradecerle a Fernando por estar disponible, por participar de este seminario. Y felicitarlo, bueno, por sus investigaciones y la capacidad para contarnos. Te paso la palabra, Franco. Bueno, muchas gracias Lucas, muchas gracias Fernando y todas y todos los participantes. Bueno, creo que el mensaje del riego como campo de batalla, tanto material como simbólica, quedó claro a lo largo de la exposición, sobre todo en esta época circunscripta a la colonia galesa, de la primera mitad, podemos decir, del siglo XX. Creo que algo que nos surge trabajando aquí en INTA con respecto al canal comunero y al sistema de riego y a la cuenca en general, es el tema de la legitimidad, y cómo esta legitimidad se da tanto para el Estado como para el sector privado, y cómo más allá de esa legitimidad queda algo por seguir investigando, por seguir profundizando, que es lo común que subyace en torno a lo legítimo. Bueno, en ese sentido, un poco la idea es seguir ofreciendo otros seminarios en esta perspectiva con respecto al riego, al agua en la cuenca, sobre todo viendo otros periodos, como puede ser el periodo más estatal o el periodo actual de la gestión del riego. Así que, bueno, agradecerles y agradecerle particularmente a Fernando por su tiempo y su predisposición a compartir con nosotros. Y bueno, y espero que surjan algunas perspectivas de trabajo nuevas al interior del grupo y al interior de las instituciones que conforman el grupo técnico del Río Chubut. Bueno, muchas gracias. Quedará grabado en YouTube seguramente, en el canal de la Experimental de Chubut. Muchas gracias a todas y todos. Muchas gracias, Franco. Aprovecho para también saludar a muchos amigos y amigas, a muchos no, algunos que veo. También ahí mandarles un abrazo. Fue un gusto compartir con ustedes y también comparto el deseo de poder hacer algunas cuestiones ahí colaborativas en el futuro. Veo que Víctor ahí levantó la mano. Pero sí, levantó la mano, no sé si... No, quería hacer una pregunta. ¿Tenés pensado hacer otra presentación en el futuro cercano? ¿Sobre este tema? Sí. No, lo que tengo pensado... Sí. ¿Perdón? O expandir el tema
en base No, lo que me a esta presentación que hiciste, que por ahí surgieron otro tipo de Sí. preguntas o inquietudes. Lo que me gustaría hacer es publicar algo de esto. Pero bueno, es trabajoso. No, pero puedo comunicarle a Franco, en todo caso, si aparece otra presentación sobre este tema y que él lo difunda. Los invito para mañana a la presentación del libro, si quieren. Eso desde ya, a las 14 vamos a estar presentando el libro con Marcelo Gavirati. Es un libro que tiene una variedad temática muy amplia que incluye incluso temas más técnicos o territoriales, si se quiere también.